Salam alaikum, buenos días. Un domingo más aquí en el Centro Cultural. Espero que estéis todos bien. Bueno, hoy voy a hablar sobre los modales musulmanes, igual que la última vez. La última vez lo mencioné un poco a modo resumen, ¿no? Un poco genérico. Hoy me voy a centrar en uno de los modales. Iremos haciendo como una serie tratando uno a uno pues aquellos modales que son importantes dentro del Islam. La guía de estos modales la he cogido del libro de Mohammed al-Ghazali, de los modales del musulmán, ¿vale? Tenéis exactamente ahí la guía de cuáles son los modales principales. El primero de ellos, del que él habla en el libro, es la veracidad. Y es sobre ese punto sobre el que quiero hablar hoy. Entonces, Bismillahirrahmanirrahim. Lo primero de todo es preguntarse qué es la veracidad, ¿no? El concepto, ¿qué entendemos por veracidad? Si nos vamos a la Real Academia Española, ¿no? Nos define la veracidad como adjetivo de aquella persona que dice, usa o profesa siempre la verdad, ¿vale? Es decir, estamos hablando de la cualidad de una persona que siempre se mantiene fiel a sus creencias y busca la verdad en todo lo que hace, ¿no? Que es coherente con sus acciones. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era el ideal de persona, ¿no? En cuanto a la veracidad, en cuanto a modales de cualquier índole, ¿no? Concretamente en relación a la veracidad, él era una persona que no solo iba con la verdad por delante siempre ante cualquier situación, sino que también respetaba la opinión del resto de personas. En el caso de sus compañeros siempre les preguntaba y tenía en cuenta pues cuáles eran sus opiniones. Y lo importante de todo esto es que era una persona tan abierta y tan empática que los sahabas no tenían ningún tipo de miedo a la hora de incluso pues no solo compartir sus opiniones, sino a veces pues darlas de forma diferente, ¿no? A la opinión que tuviese el profeta sallallahu alaihi wasallam. Es decir, siempre vemos que se regían por la veracidad, ¿vale? Siempre anteponían la verdad a cualquier situación. Y esto es algo que era común a todos los musulmanes que siguieron a Rasul sallallahu alaihi wasallam en aquella época, ¿no? Había realmente una coherencia entre los pensamientos y las acciones. Digo esto, pero bueno, hay un hadith, ¿vale? Registrado por Al-Bukhari, donde el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: sed veraces, pues la veracidad conduce a la virtud y la virtud al paraíso. Mientras diga la verdad, la persona se considera veraz, siddiq, ante Allah. No mintáis, pues la mentira conduce al vicio y el vicio al infierno. Mientras mienta, la persona se registra ante Allah como mentirosa. Vivimos hoy en día en un mundo de inmediatez, ¿vale? Bombardeado por todo tipo de información. Hace un tiempo leí algo que me llamó mucho la atención. Explicaron que en los últimos 50 años hemos fabricado la misma cantidad de información que en los últimos 300 años de historia de la humanidad. O sea, imaginaros lo que significa eso. O sea, a mí eso me recordó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y cuando hablaba de las señales, ¿no? De que se acercaba el día del juicio final. Una de las cosas que él comentó es que iba a llegar una era que iba a ser la era del conocimiento, digámoslo así, ¿no? La era donde iba a ser accesible la información, y en cambio iba a ser la época en que iba a haber más ignorancia. ¿Por qué? O sea, yo de verdad que pienso que es esa la época en la que estamos. Si lo pensamos ahora mismo, con Google tenemos acceso a toda la información. En un minuto podemos encontrar respuesta a lo que queramos, ¿vale? Eso por un lado tiene su lado positivo, porque al final es la democratización, ¿no? Del conocimiento y de la educación, que todo el mundo pueda encontrar pues aquello que busca. Pero también tiene un problema,
Y yo creo que a esto se refería el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando hablaba de la ignorancia, ¿no? Y es el tema de la fiabilidad de esas fuentes, ¿no? O sea, cuesta saber si la información que estamos consultando es información verídica, si es una interpretación de algo, si es una opinión subjetiva, ¿no? Y el problema que tenemos hoy en día es que damos cualquier información como válida, ¿vale? Es curioso porque yo cuando estudié programación neurolingüística vimos que dentro del patrón mental de cada persona, ¿vale? Había un baremo para determinar si la información que recibía esa persona era verídica o no, era real o no. Es decir, una persona puede tomar en cuenta y considerar el criterio de un catedrático de universidad, ¿vale? Como una opinión válida. Otros tendrán en cuenta la opinión de los padres como opinión válida, otros la opinión de la pareja, ¿vale? Cada uno pues tiene su propio patrón. Pero en esto hay que tener cuidado porque no tenemos que olvidar que lo que es el sentido crítico, ¿no? El criterio propio. Está bien, por supuesto, el preguntar otras opiniones, el conocerlas, el contrastar, pero también hay que saber cuestionar aquello que nos dicen, ¿no? Comento esto porque, bueno, siempre digo que Allah subhanahu wa ta'ala conoce absolutamente todo, ¿no? Lo que es el pasado, el presente y el futuro. Y Él sabía que llegaría un momento en que tendríamos confusión, en que no sabríamos encontrar lo que es la fuente verídica, ¿no? Si os fijáis en sus palabras en el Corán, Él siempre nos hace referencia a una cosa, es algo muy repetitivo, que es a que reflexionemos, a que recapacitemos, a que pensemos, ¿no? Sea con sus señales, con las historias de los profetas, con todo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos, cuando nosotros recapacitamos sobre aquello que aprendemos, sobre aquello que vemos, lo que estamos haciendo es aprender a dilucidar, ¿no? A discernir entre lo que es realmente verdad, útil, válido y lo que no lo es. Como musulmanes tenemos el deber de cuestionarnos toda la información que nos llegue, y más hoy en día. No podemos creer lo que nos digan en los medios de comunicación solo porque esa información lo ha dicho una periodista. No, sabemos hoy en día que los medios de comunicación nos engañan, que tergiversan la información y por tanto tenemos que ser muy cautelosos a la hora de recibir ese mensaje. Y no solo son los medios de comunicación, esto también se traslada a los recursos online o incluso los libros. Yo personalmente a la hora de leer un libro siempre tengo en cuenta el autor, y no solo el autor sino su filosofía de vida, su trayectoria, porque de alguna manera eso también se va a reflejar en el texto que ha escrito, ¿vale? Estamos en un momento de crisis, ¿no? En este sentido, y yo pienso que mucha de la incertidumbre que hay, ¿no? Y de las desgracias que hay en la sociedad son en parte porque no filtramos la información, o sea, creemos ciegamente todo lo que nos dicen como algo real, y así nos vemos envueltos al final en mentiras, ¿no? y en falsas ideas, bueno, que nos llevan a creer cosas que no son de otras personas. Esto es lo que ocurre con el Islam, ¿no? O sea, tantos prejuicios que hay alrededor del Islam, y es básicamente porque no ponemos, o sea, no somos capaces de buscar la veracidad en lo que nos están diciendo. Viene alguien y nos dice, no, el musulmán es la persona que hace esto, esto y esto, ¿vale? Y te genera a ti un prejuicio en torno a toda la comunidad musulmana por un ejemplo que tú has visto de alguien, ¿no? Por eso es importante desarrollar ese sentido crítico, ¿vale? Y ver un poco pues el trasfondo que hay con esto, ¿no? Pienso que la ignorancia es la primera prisión de todas, ¿vale? Porque a partir de ahí es cuando nos pueden manipular, y que de hecho el conocimiento y la educación es el medio que tenemos para
un poco combatir esto y para acercarnos a la veracidad. ¿Por qué creéis que el arcángel Gabriel, la primera cosa que le dijo, ¿no?, al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue Iqra, lee? ¿Por qué? ¿Creéis acaso que es casualidad? No. Realmente la búsqueda del conocimiento, ¿vale?, es un deber que tenemos todos nosotros como musulmanes, ¿no?, para intentar llegar a esa verdad. Allah subhanahu wa ta'ala nos da ejemplos del pasado para que veamos y valoremos la importancia de ser veraces, la importancia de aprender y no presuponer nada si no queremos perdernos por el camino. Concretamente en el Corán, en la Sura 53, Sura 53, la aleya 23-28, Allah subhanahu wa ta'ala dice: solo siguen suposiciones impulsados por sus propias pasiones, a pesar de haberles llegado la guía de su Señor. Solo siguen conjeturas, pero las conjeturas carecen de valor frente a la verdad. Fijaros bien en cómo la falsedad y la mentira puede llegar a destruir pueblos enteros. Y ha pasado, y tenemos los ejemplos, y Allah subhanahu wa ta'ala nos lo dice muchas veces, ¿no? En la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de hecho, cuando una persona mentía, se la aislaba, ¿no?, y se la marginaba hasta que se arrepentía de eso, hasta que reconocía que había mentido, ¿no? ¿Qué pasa hoy en día? Estamos rodeados de mentiras, ¿no?, entre los políticos, en todo, y lo peor es que lo permitimos. O sea, pero bueno, volviendo a la cuestión inicial, yo lanzo la siguiente pregunta. ¿Estamos siendo coherentes, siguiendo la verdad? Porque estamos hablando no solo de una responsabilidad individual, sino también común. Lo que destacaba en las reuniones de los Sahaba era pues la veracidad, como digo, la prudencia, la disciplina, mientras que en las reuniones de los hipócritas en aquella época eran las mentiras, ¿vale? Ahora, cogiendo estos dos modelos, ¿cuál creéis que se parece más como ejemplo al modelo social que tenemos hoy en día? Porque yo creo que es más, ¿no?, la parte de los hipócritas. En relación a todo lo anterior, ya el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos advirtió sobre el peligro de dejarse llevar por fuentes poco fiables. Hay un hadith que es Sahih Muslim, donde el profeta dijo: en vísperas de la hora habrá muchos calumniadores mentirosos que os contarán cosas que ni vosotros ni vuestros padres habréis oído, así que no dejéis que os descarríen ni que os tienten. Allah subhanahu wa ta'ala, a su vez, en el Corán nos dice: solo inventan la mentira quienes no creen en los signos de Allah. Esos son los que mienten. Concretamente en la Sura 16, la aleya 105, ¿no? Por lo tanto, la veracidad, el conocer y hacer uso de la verdad, no es solo una cualidad que debe aprender a desarrollar todo musulmán, sino que además es una responsabilidad especialmente hoy en día. Ante las tribulaciones, ¿no?, los momentos de dificultad, es precisamente la veracidad lo que nos lleva a la guía, al camino y, inshallah, pues a la recompensa. Perdernos al final entre frases vacías, ¿no?, falsas promesas y mala información, lo único que nos lleva pues es a perdernos, ¿no?, y puede llegar a ser algo muy negativo. Hay un hadith de Al-Bukhari donde Abdullah ibn Amru ibn al-As dijo: oí al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam decir: Dios no retira el conocimiento retirándolo de una vez de los corazones de los hombres, sino que lo hace con la muerte de los sabios. Así será hasta que no quede sabio alguno. La gente tomará a ignorantes como sus líderes, y estos, al ser consultados, emitirán su juicio sin tener conocimiento. Se desviarán y desviarán a la gente. He dicho hace un momento, leyendo un hadith, que cuando se acercase la hora, habría mentirosos, ¿no?, que dirían cosas nuevas, diferentes, que no habíamos escuchado. Y efectivamente, entre las señales del día, de que se acerca el día del juicio, están la desaparición de la sabiduría y la expansión, el crecimiento de la ignorancia en el Islam. Es por esa misma razón por la que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos aconsejó una y otra vez el ser veraces, ¿no?, igual que lo dice Allah subhanahu wa ta'ala. No tenemos la necesidad de
cambiar nuestro discurso, ¿no? Y intentar adaptar el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala, que es un mensaje que de por sí ya es perfecto. O sea, yo pienso que estos cambios son los que han llevado a la confusión hoy en día, ¿no? Y a que no nos resulte difícil encontrar la verdad, ¿no? Y cuál es el mensaje real. Tenemos que ser fieles a nuestros principios, ¿vale? A nuestra creencia y claro que sí, compartirla desde la humildad, pero siempre siendo conscientes que la responsabilidad de coger ese mensaje o no es de la otra persona, es de la persona que recibe el mensaje, ¿no? Ser veraces al final es ser auténticos, ser sinceros, ser nobles, ¿no? Ser veraces es no faltar a Allah subhanahu wa ta'ala, es respetar, aceptar y seguir su mensaje. Ser veraces es mirar por el interés común y no por el propio, y es actuar con humildad. Ser veraces es rechazar de pleno la actitud de los hipócritas y protegerse de la mentira, así como prevenir pues, los abusos y los engaños. Así pues, esforcémonos por mejorar la actitud y por buscar la verdad allá donde vayamos. Y bueno, esta es la reflexión de hoy enfocada a la veracidad, ¿no? a la búsqueda de la verdad y del conocimiento. Nada, espero que os haya gustado la charla, inshallah. Espero que Allah subhanahu wa ta'ala nos ayude a encontrar la verdad, que nos ayude a discernir, ¿no? a diferenciar pues, aquella fuente que es más fiable de la que no lo es. Y bueno, nada, nos seguimos viendo por aquí hablando de los modales otros domingos, inshallah, si Dios quiere.